La Organización Meteorológica Mundial había dicho, cuidado que se viene el Niño, este fenómeno climático que es cíclico, que es independiente del cambio climático y que hace que cuando se produce, cuando llega, crezca la temperatura promedio del planeta. Bueno, ayer complementa la OMM este informe con algunos datos que son muy perturbadores, porque lo que plantea es que de acá a los próximos 5 años la combinación de fenómenos va a ser no solo que se supere el récord histórico de temperatura, sino que se supere el umbral que el Acuerdo de París decía que no había que superar, que es que la temperatura global esté 1,5 grados por encima de lo que era el nivel preindustrial. Tengo un par de gráficos para mostrarte. Primero, de cuál es la proyección que está haciendo la OMM y después de qué consecuencias podría tener. Esto lo que ves acá se toma como temperatura global cero en la que había en 1840, es decir, era preindustrial. Y lo que vos vas viendo en la línea roja es cuántos grados por encima se va ubicando la temperatura promedio. Vos fíjate que hasta 1920 se establecía más o menos ahí. Fíjate lo que es, sobre todo a partir de este siglo y sobre todo a partir de los 70. Cómo empieza a subir en un pico para los que niegan, ¿no? Digamos, el fenómeno del cambio climático. Y lo que acá, la proyección importante es los próximos 5 años, de acá a 2027. Y fíjate que dice que 98% de chances de que se supere el récord de 1,28 grados por encima, que fue el de 2016. O sea, eso es casi un hecho. Sí. Y que se supere el umbral de 1,5 grados Casi 70. Casi 70% de probabilidad, es decir, una probabilidad alta. ¿Qué aclara la OMM? Como esto va a estar emparentado al Niño, que es un fenómeno cíclico, quizás no es permanente ese aumento de la temperatura y quizás después puede caer un poquitito. Sí, pero lo que hablábamos esta mañana temprano, la proyección y la probabilidad de sequías fuertes, de olas de calor muy intensas, sequías fuertes, es altísima. O de precipitaciones extremas o también. la otra extrema, claro. Porque el Niño está asociado en algunas regiones con sequía y en otras regiones... Te cambia el hemisferio. Totalmente, claro. Es brutal. Tengo acá, para complementar esto, algunas proyecciones justamente de qué diferencia hay en cuanto al daño que puede causar que la temperatura del planeta se mantenga en 1,5 grados o llegue, por ejemplo, a 2 grados por encima de la era preindustrial. Fíjate acá, lo que ves arriba es, si el alza es de 1,5 grados, caída de cosecha de maíz sería 3% en los próximos años. Si llega a 2%, de 3 a 7% sube la caída, digamos, se profundiza la caída de la cosecha de maíz. Porcentaje de la población global expuesta a temperaturas extremas. De 14% con 1,5 grados, pasarías a 37% de la población mundial con 2 grados. El declive de los arrecifes de coral Pues ahí directamente desaparecería. Claro, porque tienes una destrucción gigantesca del ciclo de vida de los mares. Del ciclo de vida. Por eso, vos decís, el arrecife de coral, que es una cosa para ver y... No. Es una cosa que cumple una función fundamental para la biodiversidad. Pérdida de especies, esto también es impresionante. Vertebrados, pasarías de 4 a 8% de los vertebrados. Es decir, de los animales vertebrados, de 4 a 8%. Plantas, del 8 al 16%. Es decir, es duplicar las pérdidas de especies. En insectos, peor. De 6 a 18%. Se triplicaría la pérdida de especies. De esto justamente hablamos... Y es interesante porque uno dice, está bueno lo que nos apunta acá Jaime, dice, bueno, los insectos uno tiene la idea de que son más resistentes a cualquier... Todo. No. Bueno, no, tampoco los insectos. Es decir, estamos hablando de un mundo que ya hoy estamos viendo las consecuencias, pero que vamos a consecuencias cada vez más dramáticas en la medida en que sigamos sin hacer lo suficiente para combatir el cambio global.